Pero la principal razón por la que quisiera insistirle a todos los ciudadanos de Bogotá, a los medios de comunicación, a que nos ayuden a enfatizar las normas de autocuidado, es porque funcionan. Quedarse en casa si uno tiene síntomas, lavarse las manos, no tener contacto físico, funciona, y Bogotá ya lo comprobó. El primer caso de coronavirus que hubo en Bogotá y en Colombia fue el de una joven que llegó de Milán, estudiante, a quien se le practicó la primera prueba de coronavirus en Colombia. Esa joven está hoy curada de coronavirus, lo pudimos confirmar el día de ayer. El primer caso reportado en Colombia de coronavirus ya lo superó. Y lo superó gracias a que lo detectamos temprano, le practicamos la prueba, la paciente se aisló en su casa, siguió las recomendaciones de autocuidado, se lavó las manos, se hidrató, se mantuvo en su casa, evitó contacto físico. Esa paciente, como ustedes saben, ingresó a Colombia el 26 de febrero. Empezó a tener síntomas el 27 de febrero. Tiene 19 años. Se le tomó la prueba y dio positivo. Se le tomó la prueba el 5 de marzo. Dio positivo el 6 de marzo. Se mantuvo en su casa en aislamiento. Tenía varios contactos. Hicimos su guía epidemiológica de contactos. Testeamos a la madre, testeamos a la empleada que colaboraba en su casa, testeamos a su padre, a su hermano. Todos han dado negativos, es decir, logramos que no hubiera contagio ni siquiera en su círculo familiar más cercano, que tuvo contacto estrecho con ella. En particular, su hermano y su papá eran quienes estaban más constantemente y cerca con ella. Ayer volvimos a tomar la prueba de verificación después del aislamiento y hoy le podemos anunciar al país y a Bogotá que el primer caso detectado de coronavirus en Bogotá y en Colombia ya no tiene coronavirus, ya lo superó. La prueba que se la hicimos el sábado y cuyo resultado tuvimos el día de ayer dio negativa. Esto nos comprueba una cosa que el mundo ya sabe y que ahora hemos probado por primera vez en Bogotá, y es que si seguimos las normas de autocuidado, si cuando tenemos síntomas nos quedamos en casa, si nos lavamos las manos, si nos hidratamos, si nos mantenemos aislados, si no saludamos de beso, ni de abrazo, ni con ningún contacto físico, y nos practicamos las pruebas cuando el personal epidemiológico lo indique, el coronavirus se puede superar. El primer caso de coronavirus en Bogotá y en Colombia se ha superado. De manera que cuidarse sí funciona. Cumplir las normas de autocuidado ordenadas por la alerta amarilla sí funciona. Pero por eso justamente es que necesitamos cumplirlas. Los demás casos, los otros 28 casos que siguen vigentes, siguen en cuidado, están siguiendo las mismas normas. De los 28, 27 están en casa, estamos haciendo cuidado domiciliario, solo una ha requerido hospitalización, dos en realidad, dos han requerido hospitalización. Una paciente de mayor estuvo hospitalizada, se le hizo seguimiento, pero ya se le valoró y se le dio de alta en casa, sigue su seguimiento en casa, y otra sigue todavía hospitalizada. De manera que de los 28 casos vigentes solo hemos tenido 2 hospitalizaciones, una ya pudo ser remitida a su casa, otra sigue hospitalizada, y la primera que reportó coronavirus en Colombia, una paciente mujer de 19 años que había llegado de Milán, ya superó el coronavirus. De manera que tenemos aquí 2 noticias al tiempo. Una, el número de casos de coronavirus va a seguir creciendo. Como lo anunció y lo explicó ayer el señor presidente de la República, los casos van a seguir creciendo. Lo que estamos sabiendo hoy, fruto del trabajo muy dedicado de nuestro Instituto Nacional de Salud, que es quien verifica las pruebas,
Realmente el ciclo de esta enfermedad dura unos 14 días. En 14 días es posible que quien esté contagiado aparentemente no tenga síntomas, aparentemente no tenga ninguna molestia. Luego, hoy nos estamos enterando realmente de lo que empezó a pasar hace unas 3 semanas en Colombia. Estamos certificando el número de casos. El número de casos de coronavirus va a seguir creciendo. Eso no es motivo de alarma. Va a seguir creciendo en Bogotá y en toda Colombia. Entonces, por un lado, el número de casos va a subir, pero manteniéndose en casa, cumpliendo las normas de autocuidado, ese número de casos puede ser superado. De hecho, el primer caso reportado en Bogotá y en Colombia ya fue superado. Así que autocuidarse funciona, pero hay que hacerlo masivamente. Lo tercero que quisiera recalcar el día de hoy es que nuestra prioridad hoy es cumplir, como lo debe hacer todo el país, Bogotá y toda Colombia, es cumplir las instrucciones expedidas por el señor Presidente de la República el día de ayer. Señor Presidente, ayer dio 2 instrucciones adicionales. Ya había dado la de teletrabajo, ya había dado la de trabajo en casa, ya había dado las de autocuidado individual y colectivo que adoptó Bogotá por alerta amarilla. Ayer nos informó el señor Presidente, a quien yo le agradezco nuevamente que haya adoptado esta medida. Este era el momento oportuno de tomar esa medida. Fue que ordenó que se suspendieran la atención en los jardines del ICBF, que los niños se mantengan en casa, tanto de jardines del ICBF, como ordenó que esta semana se haga todo el alistamiento para que haya estudio en casa. Yo quiero ser clara en eso. Aquí no se han cerrado los colegios, no es que vamos a dejar de estudiar. La ley le permite al gobierno nacional tener varias modalidades de estudio. La usual y la que aplicamos casi todos los días es estudio presencial. Lo que determinó el señor presidente el día de ayer es que va a haber modalidad de estudio no presencial, pero es estudio. Es estudio. Desde hoy hasta el 27 de marzo estamos estudiando, solo que estamos estudiando en casa, para todo el sistema público y privado de la básica y la media. Esa fue la determinación, las 2 determinaciones más importantes del señor Presidente de la República el día de ayer. Y nuestra prioridad hoy en Bogotá, e insisto, así debe ser en toda Colombia, es darle cumplimiento a esas 2 instrucciones. Como ustedes se imaginarán, es muy fácil dar una instrucción y expedir un decreto. La logística de cumplir esas 2 instrucciones requiere un tiempo y nos iremos ajustando. Por fortuna, en Bogotá, gracias a los maestros, maestras, a la iniciativa de nuestra Secretaría de Educación, ya nos veníamos preparando desde la semana pasada. Yo le quiero reiterar mi profundo agradecimiento y afecto a los maestros y maestras de Bogotá, que desde la semana pasada empezaron a elaborar las guías pedagógicas que van a requerir nuestros niños para poder hacer estudio en casa. Esas guías pedagógicas en el sector educativo de Bogotá ya están listas. Yo le quiero dar la palabra a nuestra secretaria de Educación para que nos explique en detalle entonces cómo vamos a cumplir. Yo invito a todo el país. En este momento necesitamos unidad. Cuando el presidente nos da una instrucción es para cumplirla, para enfocarnos en esa tarea. Quiero dar la palabra a nuestra secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que nos cuente cómo veníamos preparados y cómo vamos a aplicar a lo largo de esta semana, junto con los maestros y los padres de familia, las instrucciones. Muy buenos días a todas y todos. La alcaldesa ya lo comentó, Bogotá en este momento lo que está haciendo es ajustar un trabajo que venía desarrollando, pero que ya se había planeado. En ese sentido, nosotros hoy contamos con guías para todos los grados educativos. Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Hoy, mañana, el miércoles, los papás que requieran guías físicas, los que requieran por internet no tienen que acercarse a los colegios. Los que requieran la guía física las van a recoger. Y alimentación escolar no se suspende. En Bogotá estamos preparados.
Entonces les va a llegar una circular a los padres para saber cuándo tienen que ir a recoger el refrigerio para 5 días de los niños. Entonces, que eso nos quede claro. Una de las cosas que nos hace un desafío enorme, enviar a los niños a casa, no es tanto que sigan estudiando, eso es relativamente fácil. Gracias a nuestros maestros y maestras, los niños tienen guía pedagógica para hacerlo. Pero necesitamos, como muchos de nuestros niños, tenemos 2 desafíos en el sistema público. Muchos de nuestros niños no tienen conectividad digital en casa, entonces dependen de que le entreguemos en físico las guías pedagógicas. Por eso le rogamos y le agradecemos a los maestros y maestras que asistan a los colegios para poderle entregar entre hoy y el miércoles a los padres de familia esas guías pedagógicas que los padres tienen que usar junto con sus niños para poder estudiar. Y el segundo desafío grande es el de la alimentación escolar. Un porcentaje importante de los niños de Bogotá son de hogares humildes, de hogares en condición de pobreza, cuya nutrición depende en buena medida de la alimentación escolar que reciben en el colegio. Por eso le rogamos a los padres de familia que de lunes a miércoles reciban las guías pedagógicas y de miércoles a viernes reciban la comida. Nosotros no vamos a dejar de alimentar a los niños del sistema educativo de Bogotá porque estén estudiando en casa, pero nos tenemos que organizar. Los niños se quedarán en casa, pero los padres deben recoger de lunes a miércoles la guía pedagógica y de miércoles a viernes la alimentación escolar que requerirían para toda la semana. Por ahora vamos a empezar así y cada semana, en la medida de lo posible, para mejorar la entrega de guías, para tener monitoreo sobre cómo van esas guías y para asegurarnos que los niños de Bogotá siguen comiendo, siguen alimentados, siguen bien nutridos, vamos a ir haciendo los ajustes que se consideren pertinentes, pero por ahora estamos allí. Muchas gracias a Edna, nuestra secretaria de Educación, y a todos los maestros y maestros de Bogotá, a los padres de familia también por su colaboración para que podamos aplicar esta medida. La segunda orden del señor presidente de la República el día de ayer fue darle la orden a los jardines del ICDF, que son del Gobierno Nacional y operan en todo el país, que cerraron a partir de hoy por cuidado, para que los niños puedan mantenerse en casa y los podamos cuidar mejor y evitemos un rápido contagio. Yo quiero pedirle a nuestra secretaria de Integración Social, como ustedes saben, Bogotá también tiene sus propios jardines. Si deben cerrar los del ICDF, como lo ordenó el presidente, nosotros nos acogemos a esa determinación y por lo tanto deben cerrar también los jardines infantiles a cargo de la Secretaría de Integración Social del distrito. Pero de nuevo, eso implica una transición, eso implica tener en cuenta a las familias más humildes que pueden tener dificultades. Entonces quiero pedirle a nuestra secretaria de Integración Social, Cinia Navarro, que nos cuente cómo vamos a hacer eso. Bueno, gracias, alcaldesa. Sí, efectivamente, desde la orden que impartió el presidente de la República anoche, inmediatamente nuestros equipos, por instrucción de la alcaldesa, determinamos la manera como se va a hacer este alistamiento, para lo cual, pues a partir de hoy, todos los servicios sociales que tengan una función similar a los jardines infantiles, es decir, para aquellos que sean menores de 18 años, van a suspenderse de manera presencial los servicios para desde casa, a partir de las guías que el día miércoles vamos a tener listas, poder hacer ese acompañamiento pedagógico. Y para los niños y niñas de primera infancia vamos a garantizar la canasta alimentaria, para lo cual estaremos informando los lugares donde pueden los padres de familia hacer, la recepción de estas canastas alimentarias, alcaldesa. Perfecto. En el caso de los jardines, hasta ahora nuestros maestros y maestras de jardín, cumpliendo la instrucción del presidente, están preparando a partir de hoy las guías pedagógicas. Digamos, educación iba un poquito más adelante con los niños y los jardines, entonces empezamos hoy, como lo ordenó el presidente, a elaborar las guías pedagógicas, esperamos el miércoles tenerlas y esta misma semana, mismo método que en educación. Entre miércoles y viernes, los padres de familia que tienen niños y niñas, bebés en realidad, en los
jardines infantiles de integración social recibirán la información para que recojan a partir del miércoles tanto las guías como la comida, como la dieta nutricional, en los puntos en los que Integración Social informará que va a entregar ese material. Cinia, además de niños, aunque el presidente no dio ninguna instrucción al respecto, nosotros estamos tomando por iniciativa de Bogotá medidas preventivas sobre otras poblaciones vulnerables que también atiende Integración Social del distrito. Además de los niños, también atendemos habitantes de calle, también atendemos personas en condición de discapacidad, también atendemos niños y abuelos en condición de protección porque han sido abandonados, también atendemos abuelitos que no han sido abandonados, pero que van a nuestros centros día o a nuestros centros noche. Expliquémosle, por favor, a la ciudadanía, Cinia, cómo vamos a cuidar y atender a esta población. Bueno, muy importante. Los centros de protección no pueden suspender bajo ninguna circunstancia actividades porque eso generaría mayor violación a los derechos de las personas que están protegidas. En consecuencia, hemos tomado la decisión de unas medidas de protección para tanto el personal que atiende en los centros de protección como para la población que tiene esa medida específica, para lo cual vamos a suspender visitas por el tiempo que se determine a nivel de emergencia, que la Secretaría de Salud nos irá informando, visitas en estos lugares para proteger tanto a los adultos mayores como a los niños y niñas y población en condición de discapacidad que está 24/7 en nuestros servicios. Los que tienen modalidad externa, para el caso de los centros días de los adultos mayores, aquellos adultos mayores que no quieran ir por el tema del aislamiento que se propone desde el gobierno, nosotros haremos un monitoreo y la Secretaría de Salud va a capacitar a nuestros profesionales para poder hacer un monitoreo en casa de estos adultos mayores a nivel de salud y a nivel de nutrición. Los adultos mayores que decidan ir a los centros día, pues nosotros vamos a atenderlos porque son personas en extrema pobreza que requieren de nuestros servicios. Pero los de centros noche no van a tener ningún inconveniente, los servicios van a seguir funcionando. En materia de los habitantes de calle, es importante mencionar que los centros de integración social siempre están en alerta amarilla para la atención de habitantes de calle por todos los riesgos que se genera en el tema de sanidad y demás. Para lo cual lo que vamos a hacer es unas campañas con las ONGs y todas las organizaciones que apoyan a los habitantes de calle para poderles explicar a esta ciudadanía a través de métodos lúdicos y a través de imágenes, que es la mejor manera de llegar a los habitantes de calle, cuáles son las prevenciones que se tienen que tomar en torno al tema del coronavirus. Estas serían, alcaldesa, las distintas poblaciones y explicarle que hoy salen todos los protocolos para cada una de las poblaciones que estamos absolutamente regulados y que vamos a hacer monitoreo específico para que nuestras poblaciones no vayan a tener ningún incremento en el riesgo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, resumo, hay niños, hay abuelitos que están en condición de protección, fueron abandonados, viven literalmente y están siempre al cuidado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esos niños y abuelitos que están en condición de protección continuarán en los centros, no tenemos ningún hogar al que mandarlos. Los niños de los jardines, los abuelitos de los centros día, los niños de los jardines van a ir a su casa, sus padres deben recoger la guía pedagógica y la alimentación, con instrucciones que iremos dando en estos días con integración social. A los abuelitos de los centros día, les recomendamos seguir asistiendo. Ellos van a ciertas actividades a lo largo del día, es voluntario, les prestamos ciertos servicios. Les recomendamos seguir asistiendo. Si alguno se siente mal o tiene gripa, debe quedarse en casa, debe, como cualquier otro ciudadano. Pero si quiere asistir, no estar solito, que lo acompañemos, que lo valoremos en el centro día, lo vamos a seguir haciendo sin ningún problema. Los habitantes de calle, los centros de atención de habitantes de calle, operan siempre en alerta amarilla, siempre, antes y después del coronavirus, porque es una condición, una población especial que por su condición de habitabilidad en calle siempre está expuesta a diferentes enfermedades. De manera que nuestros centros de habitantes de calle siempre operan bajo normas de alerta amarilla, siempre. Y así lo continuarán
haciendo. La cuarta medida que quiero anunciar con base en las instrucciones también que dio el señor presidente de la República desde el día sábado, cuando estuvimos en la reunión de alcaldes y gobernadores, es que una de las herramientas que tenemos los alcaldes y gobernadores del país para afrontar esta situación es adoptar medidas de calamidad. Le voy a pedir a nuestro secretario jurídico, William Mendieta, que nos explique esta tercera medida que vamos a tomar. Bogotá va a tomar la determinación de darse las herramientas jurídicas. Quiero, para no ser imprecisa, pedirle aquí a nuestro secretario jurídico que nos diga exactamente la declaratoria de qué vamos a hacer y qué facultades nos da. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días. La Ley 1523 de 2012 faculta en estos momentos al presidente, a gobernadores y alcaldes a declarar la medida de calamidad pública en caso de que sea necesaria. ¿Qué busca la medida de calamidad pública? Son dos aspectos fundamentales. El primero, que las entidades que deban afrontar o adoptar medidas para hacerle frente a la epidemia puedan salir a contratar directamente y hacer uso de la medida de urgencia manifiesta conforme a lo establece la Ley 80. Eso le facilitaría a las entidades salir a contratar sin pasar por el proceso de licitación, siempre teniendo en cuenta los principios de la Ley 80. Esa es la primera medida que la situación de calamidad pública le podría otorgar a las secretarías de salud o de educación en este momento. La segunda medida es poder hacer traslados presupuestales entre secretarías para que en caso de que Secretaría de Salud, de Educación, requieran más recursos que puedan ser trasladados de otras secretarías, no tengan que hacer el trámite que hoy establece la ley, sino lo podamos hacer de manera inmediata. Adicional, también se pueden adoptar medidas, algunos temas de incentivos, algunos temas de medidas tendientes a la rehabilitación y recuperación. Esas son las dos medidas que se podrían adoptar al momento en que se tome la decisión de decretar la calamidad pública. Lo reitero, es en marco de la Ley 1523 de 2012 que le otorga esta facultad al presidente, a los gobernadores y a la alcaldía. Ok. Entonces, con esta declaratoria de calamidad pública, como lo sugirió el presidente desde el sábado, alcaldes y gobernadores, podremos hacer los traslados presupuestales que necesitemos entre entidades, como ustedes entenderán, en este momento los servicios sociales, por ejemplo, de educación, de integración social, pues necesitan recursos y personal que usualmente no tendrían. Tenemos que hacer monitoreo en casa de los niños, tenemos que hacer asistencia y monitoreo al estudio en casa de los niños junto con los profesores, asistencia y monitoreo al cuidado de los niños, tenemos que hacer visita domiciliaria a algunos hogares de especial riesgo para tenerlos monitoreados y que su situación ni de nutrición, ni de salud, ni de ningún otro tipo se nos vaya a incrementar la vulnerabilidad. Y pues en salud ni se diga. Tenemos que multiplicar nuestra capacidad de atención en las diferentes redes hospitalarias de la ciudad, tanto públicas como privadas. Quisiera por último decir que hay un personal, y es nuestro quinto anuncio, hay un personal que es nuestro tesoro de la ciudad de Bogotá y de todo Colombia en este momento. Es el personal de salud, todo el personal que esté en salud. Cuando digo personal de salud, estoy hablando desde la señora que nos ayuda con el aseo en cualquier hospital, el señor que está en vigilancia en cualquier centro médico, cualquier persona del personal administrativo de nuestro sistema de salud, nuestras enfermeras, nuestros médicos y médicas. Ellos son nuestro tesoro en este instante. Ellos son los que más están trabajando y esforzándose por nosotros en este momento y es a quienes más tenemos que cuidar. Así que quiero anunciarle a todo el personal auxiliar, administrativo, de enfermería y médico de la ciudad de Bogotá, que para ellos tendremos un servicio especial de atención para ellos y para sus niños.
Si el personal de salud tiene que quedarse en casa cuidando a sus niños, no va a poder cuidarnos a nosotros. Pero solo va a poder ir tranquilo a trabajar, a cuidarnos a todos los demás, si tiene apoyo y ayuda para poder cuidar a los suyos. De manera que quiero decirle a todo el personal de vigilancia, de aseo, administrativo, de enfermería, médicos de la ciudad de Bogotá, que la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Integración Social de Bogotá se van a encargar, en coordinación con salud, de crear un sistema especial de cuidado para sus niños y sus familias si lo necesitan. Porque es lo menos que podemos hacer extra y adicional para poderlos cuidar. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Por favor, repitamos ese mensaje. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan. A toda la gente que está atendiendo en este momento el 123. Como estamos llegando al tope de capacidad en el 123, vamos a trasladar la capacidad humana y el personal que tenemos en la línea 195, que atiende quejas, reclamos, otras solicitudes, las vamos a trasladar al 123, para que podamos duplicar la capacidad del 123, que es la que está atendiendo y reportando y monitoreando el sistema de emergencias de Bogotá, el CRUE, que está en este mismo edificio, yo se los mostré a todos desde el viernes. Entonces, le ruego a la gente que nos tenga un poquito de paciencia. Eso quiere decir que vamos a tener más demora en recibir solicitudes de otro tipo, que un hueco, que un lío, que un trámite, porque vamos a pasar la capacidad del 195 al 123 para que responda a las solicitudes de emergencias y monitoreo. Todo el personal que nos está atendiendo, el CRUE, el 123, todo el personal auxiliar, administrativo, de aseo, de vigilancia, enfermeras, médicos, tendrán para sus niños un sistema de cuidado especial, porque necesitamos nosotros encargarnos de sus niños y cuidarlos a ellos y a sus familias, de manera que ellos puedan seguir cuidando al resto de la ciudad. Esos son los 5 anuncios que queríamos hacer el día de hoy. Agradecerles muchísimo por su asistencia, agradecerle a la ciudadanía por su colaboración. Tenemos que seguir cuidándonos. Bogotá tiene no una, no dos, triple amenaza de enfermedad respiratoria aguda, triple, por contaminación del aire. Por eso habilitamos ciclovía permanente, porque necesitamos transporte limpio, que no contamine el aire, no enferme a la gente de enfermedad respiratoria, que nos termine presionando el sistema de salud. Por temporada invernal, por favor, muy abrigados todo el tiempo. Quedarnos en casa si es necesario, si es posible, si podemos trabajar o estudiar en casa. Y la tercera amenaza de que se incremente riesgo de enfermedad respiratoria hoy es el coronavirus. No podemos descuidar ninguna de las tres. Otras ciudades que no están en temporada invernal no tienen ese riesgo. Otras ciudades que no tienen tanta contaminación del aire no tienen ese riesgo. Bogotá tiene triple riesgo. Tenemos que cuidarnos de ese triple riesgo cumpliendo estrictamente todas, absolutamente todas las normas, que reitero son de obligatorio cumplimiento para todo ciudadano, todo residente, todo ente público y privado de la ciudad de Bogotá, es de obligatorio cumplimiento las normas de la alerta amarilla. Muchas gracias. Juan, ya. Vamos a empezar con las preguntas. Inicia Gustavo Barreto de Radio Auténtica. Alcaldesa, hola. Sí, ya se escucha. Alcaldesa, buenos días, y a todos, buenos días. Alcaldesa, uno de estos protocolos precisamente pues dice que evitar el uso excesivo del servicio de transporte público masivo. Sin embargo, pues hay una alerta del pico y placa también ambiental. ¿Se ha pensado de alguna manera levantar esta medida mientras pasa la emergencia sanitaria del coronavirus? Pido que pongas atención en las cosas que estamos diciendo, tú y todos los ciudadanos de Bogotá. La alerta ambiental es porque hay contaminación del aire. La contaminación del aire en Bogotá mata, mucho más que el coronavirus. Nadie se ha muerto de coronavirus en Bogotá hasta ahora. Con toda certeza, al año se mueren 2.000 personas por contaminación del aire. 2.000.
2.000 personas por enfermedad respiratoria aguda causada por problemas de contaminación del aire. No podemos quemar más gasolina y diésel. Si levantamos el pico y placa, va a salir la gente en carros, va a salir la gente en motos, peor aún en camiones que contaminan más el aire, disparan la enfermedad respiratoria aguda y nos colapsan los sistemas de salud. No podemos, no debemos. Yo quiero agradecerle a la gente, al reporte que tengo, déjenme ver si tengo uno nuevo, pero el reporte que tenía a las 7 de la mañana, tenemos a las 7, ¿tenemos algún reporte nuevo de Transmilenio? ¿Tenemos algún reporte nuevo de ciclovías? Por hora. Al reporte que teníamos hacia las 7 de la mañana, hoy la demanda de usuarios en Transmilenio, el número de usuarios de Transmilenio bajó 20%. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la gente se quedó en casa, o porque tenía gripa y sabe que se tiene que quedar obligatoriamente, o porque aún sin gripa sabe que es mejor quedarse en casa trabajando o acompañando el estudio de los niños que salir. Ya tenemos 20% menos de usuarios en Transmilenio y 1.500 bicicletas por hora en las ciclovías que hemos puesto. El coronavirus causa enfermedad respiratoria aguda. La contaminación del aire causa enfermedad respiratoria aguda. La ola invernal causa enfermedad respiratoria aguda. Los sistemas de salud del mundo no están pudiendo atender solo coronavirus. Bogotá tiene que atender triple amenaza, no una. Así que en este momento la alerta amarilla ambiental es tan indispensable como la alerta amarilla de coronavirus. Hay que evitar el incremento desmedido de enfermedad respiratoria aguda en Bogotá para que no colapse nuestro sistema de salud pública. Yo le pido a los ciudadanos comprensión. La aglomeración excesiva en Transmilenio va bajando gracias a que la gente se quedó en casa trabajando o en casa organizando el estudio de los niños, o a que tuvimos como alternativa la ciclovía. Muchas gracias a Bogotá por su comprensión y por su uso de transporte limpio, pero tenemos que atender la triple amenaza que tiene Bogotá. Katy Sánchez de La Cariñosa. Alcalde, también a todos los secretarios. Tengo 3 preguntas. La primera para el secretario de Salud. ¿Cuáles son esos controles que hay para las droguerías que abusan de la situación para cobrar hasta 3 veces un tapabocas, un antibacterial y demás elementos, pues para poderse proteger justamente de este contagio y también de enfermedades respiratorias? La segunda es para la secretaria de Educación, Edna Bonilla, y tiene que ver con la medida de suspensión de clases, pues aclararlo un poco más, y también lo que tiene que ver con el tema del aplazamiento de las vacaciones, pues hay personas que están como perdidas en este tema. Y la siguiente es para el secretario de Hacienda, Mauricio Ramírez, de cómo se ha visto afectado el comercio en Bogotá, pues de acuerdo a la situación de COVID-19. Respecto a la pregunta de droguerías que están abusando con el cobro de elementos básicos como tapabocas o geles antibacteriales, hay que recordarle a los dueños de esas droguerías que estarían cometiendo un delito tipificado en la ley 599, que es el delito de especulación, o aquellos que guarden esos elementos, esas mercancías para venderlas luego a un precio mayor, estarían cometiendo el delito de acaparamiento. Para eso tiene un delito que puede ser perseguido por la Fiscalía, pero adicionalmente puede ser también sujeto a una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, esas droguerías que podrían terminar en un cierre de su establecimiento. Entonces es un llamado a la solidaridad de esos dueños de droguerías que no incurran en esos delitos ni en esas prácticas abusivas. Lo que podría afectar la economía de Bogotá seriamente es que tengamos un contagio masivo y demasiado rápido de coronavirus. Que nos toque pasar de la alerta amarilla de hoy a alerta naranja, porque empezamos a tener una presión demasiado alta sobre nuestro sistema de salud, o una alerta roja. Yo quiero agradecerle a los comerciantes, a los empresarios. El sistema de abastecimiento de Bogotá está funcionando. Hoy Bogotá no tiene desabastecimiento de ningún alimento ni de ningún suministro. Nuestra secretaria de Desarrollo Económico ha estado trabajando de la mano
con Corabastos, con la ANDI, con FENALCO, con las grandes superficies, con los supermercados. Hoy Bogotá no tiene ningún riesgo de desabastecimiento, ninguno, en ningún producto, en ninguno. Pueda que haya unos sitios que estén mejor dotados de unos productos que de otros, pueda que haya unas horas en las que estemos mejor dotados que de otros, pero riesgo de abastecimiento no hay. A Bogotá no ha dejado de entrar la comida que suele entrar, no ha dejado de entrar el suministro de insumos que suele entrar. Al contrario, estamos siendo mucho más eficientes. Con menos ingreso de camiones, estamos entrando la misma cantidad de comida. Luego sí se puede, sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Todos nos organizamos, todos colaboramos y el abastecimiento está funcionando. De manera que desabastecimiento no hay. Lo que puede haber es especulación, caso en el cual a la droguería que sea, yo les pido que nos lo reporten y vamos a hacer aplicar las medidas con todo rigor. Es miserable que cualquiera se aproveche para su beneficio individual de una situación de calamidad pública como la que está atravesando el mundo. Esas personas están no solamente violando la ley, sino el Código Penal, pueden ser llevadas a la cárcel. Y nosotros vamos a hacer cumplir las normas. Así como vamos a hacer cumplir las normas de cuidado, vamos a seguir haciendo cumplir las leyes. Y lo mismo el acaparamiento. El acaparamiento no es necesario, el acaparamiento no va a cuidar a nadie. Comprar una tonelada de papel higiénico no le sirve de nada a nadie, eso no lo cuida. En vez de andar acaparando, lávese las manos, su merced. Procure que los de al lado se las laven. Puede tener una tonelada de papel higiénico con las manos sucias y saludándose de eso, se contagia. Se contagia. Usted puede tener todo el jabón del mundo. Si los demás no tienen con qué lavarse las manos, usted se va a contagiar. Tengamos un poquitico de lógica y de sentido humano en esto. Acaparar no es necesario. No hay desabastecimiento. Se va a conseguir todo, se está consiguiendo todo. Pero todos necesitamos agua para lavarnos las manos. Todos necesitamos jabón para lavarnos las manos. Subsidiariamente gel o alcohol. De manera que donde haya especulación y abuso por parte de algunos privados, nosotros vamos a intervenir. Ahora, desde la semana pasada, nuestra Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer contactaron a varias microempresarias de Bogotá. Compramos elementos. Bogotá, a través y en coordinación de la Secretaría de la Mujer y de Mujeres Microempresarias, está produciendo hoy mascarillas. Está produciéndolas con mujeres microempresarias de Bogotá, está esterilizándolas en un procedimiento muy simple en la Secretaría de Salud y las está empezando a distribuir para que ese elemento, la máscara, que solo necesitan quienes tengan gripa o síntomas, esté disponible en Bogotá también. Queremos insistir, Bogotá en este momento lo que está es ajustándose a la directiva de la presidencia de ayer, pero ya teníamos preparado el trabajo. En ese sentido, hoy tenemos guías o virtuales o guías físicas para el trabajo de los niños en casa. No estamos en vacaciones, ese es un mensaje que debemos repetirnos. Los niños siguen estudiando en casa. Entre lunes, martes y miércoles, los papás pueden recoger las guías. Los que ya tengan virtualidad les llegará a su correo electrónico y demás. A partir del miércoles, de forma escalonada, los papás, los cuidadores podrán reclamar, recoger el refrigerio escolar para 5 días. Es de forma escalonada, no queremos que todos nos lleguen a los colegios a recoger el refrigerio. En ese sentido, el miércoles recogerán refrigerio, grados preescolar y primaria. El jueves secundaria, 6º a 9º. Y el viernes 10º y 11. Ese ciclo lo repetiremos la próxima semana y los niños trabajarán en casa. A partir del momento, de acuerdo con el calendario escolar expedido por el Ministerio, en que entren en vacaciones, será otro momento del calendario escolar.
pero hoy Bogotá tiene garantizado el trabajo para esos niños, niñas y jóvenes para estas 2 semanas. Esa es la ventaja de habernos preparado con tiempo para la medida de pasar a la modalidad no presencial en el sistema escolar. Siguiente pregunta. Víctor Ballestas, de Canal Capital. Alcaldesa, secretarios, muy buenos días. Estamos en directo para Capital. No quería dejar pasar por alto la buena noticia en medio de esta calamidad, de otros 9 casos nuevos, pero quería saber un poco del caso índice de la persona que superó, no sobre ella como tal, sino qué procedimiento viene ahora con esta inmunidad activa que llaman al superar el virus. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué nuevas pruebas se pueden hacer que podrían colaborar con los casos 54 ya en el país? No, las pruebas ya se hicieron. El testeo que dio positivo, el monitoreo de cuidado y el testeo que dio negativo. Negativo quiere decir que ya no desarrolló el ciclo viral que hubiera podido desarrollar. Yo quiero recordarle, como lo dijo ayer el señor presidente, nos lo recordó a todos, volver a insistir. 8 de cada 10 personas que se contagien de este virus, lo más probable es que no desarrollen un ciclo viral grave, que no requieran hospitalización, que con el aislamiento, el cuidado, el lavado de manos, la hidratación, el no contacto físico, el no asistir y evitar y cancelar toda asistencia a lugares masivos, supere el ciclo. En efecto, esto es lo que acabamos de probar. Eso ya nos lo había dicho la ciencia en otros casos del mundo, de esta misma enfermedad, del COVID-19. Lo acabamos de comprobar tal cual en Bogotá. Entonces, esa es la buena noticia y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué lección nos deja eso? Que cumplir estricta y obligatoriamente todas las normas de cuidado individual y cuidado colectivo expedidas desde la semana pasada en Bogotá por la alerta amarilla, sí funciona, sí nos va a cuidar, pero tenemos que cumplirlas estrictamente. Camilo Cruz, de Blue Radio. Alcaldesa, secretario, muy buenos días. 2 preguntitas básicamente sobre el tema de la calamidad pública que acaba de ser decretada. Ya se han establecido, digamos, cuáles van a ser los mecanismos y sobre todo la prioridad que va a haber en la atención. Justamente usted decía, por ejemplo, para los funcionarios del sistema de salud, para las personas que tienen que garantizar la atención de la ciudadanía. Y lo segundo es, por ejemplo, los superCADE, los CADE, cuál va a ser la modificación para evitar las aglomeraciones. Se viene el pago del predial y se conoce que hay bancos que no han sido autorizados todavía para recibir el pago en línea. La gente tiene que ir a los bancos. ¿Cómo van a hacer estas modificaciones? Tienen autorizado siempre pago en línea. Todos, dicen que hay unos bancos que no están... Todos sin excepción están autorizados para pago en línea. Todos sin excepción. Si aún no tienen el servicio es otra cosa, pero no necesitan autorización especial. No necesitan una autorización especial. Sobre la calamidad, ese es el nombre que le da la ley. No es que esté pasando nada nuevo hoy que nos obligue a declarar, no es por razones de salud pública, es porque podamos, es para que podamos hacer traslados presupuestales y si lo requerimos contratación directa. Desafortunada o infortunadamente la ley le da ese nombre un poco duro, un poco estrepitoso, ¿no? Así se llama la modificación legal que hay que hacer para poder hacer traslados presupuestales y poder hacer contratación directa. Insisto, calamidad no se refiere a que haya nada nuevo y grave en materia de salud pública, se refiere simplemente a que esa es la figura que contempla la ley para darnos las herramientas de traslado presupuestal y de contratación directa que podamos requerir. En todos los servicios del distrito se está pasando de la modalidad presencial, incluidos los CADES, de la modalidad presencial a la modalidad de atención en línea o telefónica, en todos. Sin embargo, le pido paciencia desde ya a los usuarios de la línea 195 o que es la atención virtual de los CADES o en los CADES presencial. En los CADES ha bajado y va a seguir bajando el número de personas que asisten. Las personas muy amablemente están privilegiando hacer trámites en línea, en el portal de la alcaldía o en los bancos para diferentes trámites. Pero además les pido paciencia porque se va a disminuir la velocidad de atención. Nosotros atendemos a una velocidad diaria enorme y muy buena en los CADES. Se va a bajar allá
les pido paciencia desde ya, la velocidad de atención en CADE o en línea 195 va a bajar. ¿Por qué? Porque necesitamos buena parte de ese personal que está entrenado para atender telefónicamente y en línea, para entrenarlo y apoyar con más personal al CRUE, al Centro Regulador de Emergencias de la Secretaría de Salud, que necesita más personal entrenado para monitoreo y asistencia telefónica para atender el flujo de llamadas que está entrando al 123. Cristian Sandoval de Canal 1. Alcaldesa, secretarios, buenos días. Alcaldesa, evidentemente el gobierno distrital va 2 o 3 pasos adelante del gobierno nacional, con las medidas, con los pronunciamientos, etcétera. ¿Ustedes se han sentido en algún momento atados de manos por directrices del gobierno nacional para no poder tomar decisiones o hacer algún tipo de anuncios? Bueno, yo les ruego que este es el momento de la unidad y no de la división. Nosotros tenemos un jefe que dirige todo el sistema de atención de emergencias en Colombia. Uno, se llama el presidente de la República, Iván Duque. Él está haciendo su tarea, en mi opinión, la está haciendo bien. Con la información que ha tenido disponible, ha tomado las medidas que se necesitaban en el momento que se necesitaban. Ponernos a discutir ahorita o a controvertir con el presidente de la República, este no es el momento. El presidente ha tomado las medidas que requiere, ha precedido el puesto de mando unificado a nivel nacional. Nosotros lo hemos acompañado a través de nuestro secretario de Salud. Todo el tiempo hemos participado en el PMU nacional, tal vez solo a una sesión no pudimos asistir, de resto hemos estado en todas las sesiones. Bogotá tiene la enorme ventaja de contar con las mejores universidades públicas y privadas, facultades de medicina, especialistas de epidemiología, de infectología, que nos han estado asesorando todo el tiempo y nosotros hemos puesto esa capacidad de Bogotá a disposición también, no solo del gobierno nacional, sino para emitir desde aquí recomendaciones con base en lo que nos digan los epidemiólogos para otras ciudades del país. Así lo ofrecimos el sábado en la reunión de alcaldes y gobernadores, estar especialmente coordinados con el departamento del Valle, del Cauca y la ciudad de Cali, con el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, con el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga y con el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla, que somos los centros urbanos más grandes, los que más riesgo estamos corriendo y los que más necesitamos trabajar en equipo para ayudarnos entre nosotros y para ayudarle al ministerio a que pueda atender con más dedicación al resto del país que necesita de su apoyo. De manera que este no es momento de controversias políticas. Yo le agradezco al presidente el liderazgo que ha tenido, las medidas que ha tomado y aquí estamos hoy cumpliendo estrictamente las instrucciones que él dio ayer. Lo estamos haciendo en Bogotá y así lo debemos hacer en todo el país. Julián Martínez de Caracol Radio. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Solo es saber si usted nos puede explicar un poco más si dentro de esta calamidad pública, la declaratoria de calamidad pública, también hay algunas medidas de carácter, llamémoslo físico, es decir, usted hablaba, por ejemplo, de los turnos que ya se comienzan a implementar también en la alcaldía. ¿Hay algún tipo de medida nueva, aparte de las económicas o de la asignación de presupuesto? No. Todas las medidas de salud pública. ¿Ya? No, todas las medidas de salud pública no dependían de hecho de las declaratorias de calamidad pública, las tomamos desde la semana pasada en la alerta amarilla. Todos, nosotros tenemos las facultades legales y ya las usamos para restringir el flujo de personas, para organizar turnos, para crear la ciclovía, para mantener la restricción de pico y placa, para ordenarle a todos los establecimientos públicos y privados que organicen horarios de trabajo, para todas las normas de cuidado individual, cuidado colectivo y atención médica. Nosotros tenemos facultades legales distintas a las de calamidad pública y ya las estábamos usando desde la semana pasada. Insisto, lamento mucho que el nombre es un poquito alertador y asustador, pero calamidad pública en la ley colombiana quiere decir simple y sencillamente que para atender una situación de emergencia como la que estamos atravesando de salud pública por la triple amenaza que está teniendo Bogotá,
amenaza por contaminación del aire, amenaza por ola invernal y amenaza por coronavirus, podamos hacer solo dos cosas concretas. Nos da adicional a lo que ya tomamos la semana pasada: traslados presupuestales entre entidades y contratación directa. Aunque parezca muy poquito, ustedes no se imaginan el tiempo que eso nos ahorra. Cada traslado presupuestal implica un procedimiento difícil y largo, y la contratación en un proceso normal de licitación puede tomar meses, y en este momento necesitamos tomar decisiones en horas, de manera que esa declaratoria de calamidad pública es muy importante, pero solo nos da esas dos facultades adicionales a las que ya teníamos y ya veníamos ejerciendo. Fabio Cruz de Todelar. Y también de la emisora de Jorge Barón. Buenos días, alcaldesa, secretarios, por este lado, y colegas. Alcaldesa, estoy leyendo los titulares del País de España. Dice: Colombia, Argentina y Perú restringen el ingreso de todos los extranjeros para contener el coronavirus. Y otra noticia dice: Nueva York y Los Ángeles cierran todos los bares para frenar el coronavirus. La pregunta es elemental, alcaldesa. Listo, se cierra el aeropuerto internacional El Dorado para los extranjeros, pero los locales, los que vienen de las diferentes ciudades, por ejemplo, en ese caso Bogotá, ¿qué está haciendo? Y segundo, alcaldesa, Tunja creo que desde hoy va a tener ley seca, Cali lo está contemplando, y Bucaramanga también. ¿Bogotá contemplaría también esa misma posibilidad de ley seca? Alcaldesa, muy amable. Yo he dicho, lo dije este fin de semana en una entrevista en El Espectador, en varios medios, Bogotá va a tomar todas las medidas que sean necesarias cada día según vaya evaluando la situación, todas. Fuimos los primeros en el país en tomar las medidas de alerta amarilla. La información que tenemos hoy es que el cumplimiento estricto de esas medidas de alerta amarilla, más las dos medidas adicionales que tomó el señor presidente, devolver a los niños a su casa a estudiar, sean de jardines o sea del sistema educativo, para que estudien en casa, eso hoy, más la medida de restricción, a partir de hoy, nadie que no sea residente de Colombia puede ingresar al país. Nadie. Yo pensaría que con esas tres medidas adicionales a las de la alerta amarilla de Bogotá, tenemos los instrumentos suficientes para atender en este momento la la emergencia que tenemos por cuenta del coronavirus. En el país, insisto, en Bogotá, no solo tenemos amenaza por coronavirus, también tenemos amenaza por contaminación del aire y por temporada invernal. Nuestra prioridad hoy, en vez de hacer anuncios nuevos, es cumplir los anuncios que nos dieron anoche. Bueno, es que eso fue anoche a las 6 de la tarde. Anoche a las 6 de la tarde nos dieron dos órdenes que en el caso de Bogotá implica devolver a su casa a 1 millón de niños, ¿verdad? A más, 1.200.000 en el sistema escolar, entre público y privados, y 60.000, o sea, a 1.260.000 personas las estamos dejando hoy en casa en Bogotá. Entonces, antes de anunciar y crear nuevas medidas, nuestra prioridad hoy es cumplir las medidas que nos dio anoche el señor presidente de la República. Las de devolver a casa a los niños, devolver a casa a todos los que van a estudiar, implica devolver a casa a 1.260.000 seres humanos en Bogotá. Entonces nuestra prioridad hoy es esa logística. El aeropuerto, quiero reiterarlo y le ruego, yo sé la señora ministra de Transporte está al frente de este tema, la Aerocivil, Migración Colombia. El aeropuerto de Bogotá está a cargo del gobierno nacional. El coronavirus ha entrado por el aeropuerto. Ha entrado por el aeropuerto y sigue entrando por el aeropuerto. Yo le ruego al gobierno nacional, esa es su infraestructura, está a cargo del gobierno nacional y de un privado que lo administra, que es Opaín. Es inadmisible que el gerente de Opaín el sábado estuviera diciendo que no sabe qué hacer. El gerente de Opaín ha recibido instrucciones claras del Ministerio de Transporte. Yo las vi con mis propios ojos, el sábado nos las mostró el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte y la Aerocivil sí le han dado la orden, la instrucción al aeropuerto de qué medidas de prevención debe cumplir. El administrador del aeropuerto no las está cumpliendo y es una irresponsabilidad con Colombia. O
Si le queda grande administrar el aeropuerto, que nos lo devuelva, pero que no nos cause semejante riesgo. El Gobierno Nacional ha cumplido, el Ministerio de Transporte ha cumplido, la Aeronáutica Civil ha cumplido. Es obligación del administrador del aeropuerto, no es solamente para sacarle plata al aeropuerto, es para administrarlo bien. Así como el aeropuerto necesita personal de vigilancia, o personal de aseo, o personal administrativo, hoy necesita personal médico para hacer el testeo a los que llegan. Es obligación de OPAIN proveer ese personal. Es su obligación proveer el personal que debe hacer el monitoreo que ha ordenado el Gobierno Nacional en el aeropuerto. Aquí todo el mundo tiene que poner de su parte, todo el mundo es todo el mundo. Este es el mismo administrador que está pidiendo una ampliación de la concesión. ¿Le vamos a ampliar la concesión cuando nos está demostrando que le queda grande administrar la actual? Yo hago un llamado a la solidaridad con el Gobierno Nacional que ha dado las órdenes respectivas, pero también de atención al administrador del aeropuerto a que cumpla las obligaciones que tiene. No es si quiere, es que las tiene que cumplir. Es que el personal que requiera para poder cumplir la verificación de quién llega, de dónde, darle la instrucción de qué debe hacer, dejar el registro escrito, reportárselo al resto del país. Desde el sábado veía yo los angustiosos llamados del alcalde de Cali, del alcalde de Villavicencio, prácticamente de todos los alcaldes del país, para que Inmigración Colombia le reporte a las alcaldías qué extranjeros han llegado. Ellos no lo están pidiendo esa información para hacer escándalo, la están pidiendo para prepararse epidemiológicamente. El coronavirus entró a Colombia por el aeropuerto. Y según el reporte de casos que tenemos, sigue entrando por el aeropuerto, porque no tenemos contagio local. Lo que tenemos es contagio externo. Entonces yo sí le manifiesto toda mi solidaridad al Gobierno Nacional, que sé que ha dado las instrucciones precisas. El Ministerio de Transporte ha dado las instrucciones. La Aerocivil ha dado las instrucciones. Pero el administrador del aeropuerto no le puede fallar ni a Bogotá ni a Colombia en este momento. Tiene que cumplir con la obligación de poner el personal necesario para cumplir adecuadamente estas instrucciones. Carlos Brand, de RCN Radio. Alcaldesa, buenos días. A estas alturas creo que para todo el país es indudable que las medidas que se están tomando son las adecuadas y son prudentes. En materia de, digamos, marginar a los niños de las clases en los colegios, esto también debe funcionar, pero que hay que decirle a esa familia, a esa madre soltera que tiene que salir todavía a su trabajo, tiene que dejar a su niño de 7 años en la casa porque no hay colegio. Entiendo que eso en mucho supera las posibilidades de la alcaldía, pero ¿qué se puede hacer allí? Yo quiero decirle a todas las familias de Bogotá que no se preocupen, que la alcaldía mayor está aquí para cuidarlos siempre y más en esta dificultad. Cualquier madre cabeza de familia, cualquier padre de familia que tenga dificultades para organizar en casa a su niño, puede acudir al jardín, puede acudir al colegio y pedirnos ayuda. Y nosotros la vamos a organizar con ellos. No vamos a dejar a una sola mamá ni a un solo papá solo en este momento. Aquí nos cuidamos todos y entre todos. Por el reporte que tenemos el día de hoy, la inmensa mayoría de los papás han podido organizar y cumplir la instrucción que dio el presidente, de quedarse en casa. Si alguna familia no puede, por lo menos hoy, porque se enteró apenas anoche, y no ha podido organizar cómo cuidar sus niños, no se sientan solos. No los vamos a dejar solos. Acudan al jardín al que suelen llevar su niño, acudan al colegio al que suelen llevar su niño y con ustedes organizamos cómo ayudarlos a cumplir la medida. No vamos a dejar solo a un solo niño, ni a una sola mamá, ni a un solo papá. José David Rodríguez, de la FM y RCN Radio. Hola, alcaldesa, buenos días, aquí atrás. Me alegra, alcaldesa, que podamos estar con usted porque, como usted lo dice, somos aliados en esta información para hacer pedagogía a los ciudadanos y es importante
por supuesto que su merced nos atienda. Alcaldesa, quiero preguntarle sobre el tema, ¿hay posibilidad de una medida restrictiva para los ciudadanos que no cumplan este aislamiento? Lo digo porque hay iglesias en Bogotá que reunieron más de 300, 400 personas este fin de semana. También funcionaron bares o rumbeaderos y se aglomeraron muchas personas. ¿Se ha pensado en una medida restrictiva para evitar ese tipo de cosas? Y la segunda, explicémosle, secretaria Edna Bonilla, a los papitos, cómo va a funcionar este tema del tema virtual, desde cuándo van a poder acceder, cómo se va a hacer ese proceso. Vale, te respondo lo primero y Edna ahorita el segundo punto. La medida ya se tomó, mi hermano. Se tomó desde la semana pasada. Desde la semana pasada está prohibida cualquier concentración, evento público o privado que concentre más de 500 personas. Nadie está exento de esa medida. Ninguna fe, ningún evento, ningún concierto, ninguna iglesia, nadie está exento. Y nosotros vamos a aplicar las medidas de sanción a que haya lugar. El presidente de la República nos dijo el sábado con absoluta claridad, todos les preguntamos por el tema de que se avecina la Semana Santa. Y el presidente nos dijo con absoluta claridad, y yo lo quiero reiterar aquí, nadie está exento, nadie, de cumplir la medida restrictiva de no más de 500 personas, absolutamente nadie. El presidente nos informó que todos los cultos han sido notificados de que en igualdad de condiciones deben cumplir esta medida. La Semana Santa será, por lo tanto, como nos lo enseñaron a algunos que profesamos la fe católica, con todo respeto por quienes tengan otra fe, una semana de recogimiento, no es una semana de vacaciones, no es para irse a la playa a aglomerarse, una semana de recogimiento, una semana de estar en casa, una semana de ver cómo van los niños. Para todos este es un cambio. Yo quiero llamar a toda la ciudad, yo entiendo que estamos ansiosos, todos. Nos ha tocado hacer cambios todo el tiempo, estamos recibiendo noticias difíciles todo el tiempo. Pero en este momento es cuando más serenidad requerimos, más serenidad, más tranquilidad, más disciplina. Tenemos que explicarle a los niños y niñas, a los jóvenes, lo que está pasando, hasta que lo entiendan con tranquilidad. Queremos que lo entiendan, que actúen. Estuve el sábado con mis sobrinitos, tenían todos pintados un virus en la mano y tienen el reto de lavárselo todo el día hasta que se les acabe por la noche. Son las maneras pedagógicas a las que recurren los papás para explicarle a sus niños y niñas en qué situación estamos. Igualmente a los jóvenes, ser joven no es ser inmune. A casa, a jugar en casa, bienvenidos a los juegos de mesa, además de todo lo que la tecnología nos pueda proveer. Todos tenemos que cuidarnos y tal cual nos lo reiteró el señor presidente el sábado, nadie, absolutamente nadie, tiene autorización en Colombia de exceptuarse de la norma de restricción que él adoptó de no más de 500 personas en cualquier tipo de aglomeración y en todo caso la recomendación de que si algún evento, así sea de 10 personas, no es indispensable, no se haga o se haga virtualmente. Solamente insistir que nosotros desde la semana pasada preparamos toda una serie de guías, de baterías, de forma virtual, pero también de forma física, porque es que sabemos que hay muchos niños que no tienen el acceso al Internet. Esto nos obliga a todos a repensar la pedagogía, el sistema educativo, y por eso lo vemos como una oportunidad. Mientras tanto, los papás, ¿qué garantía tienen? Uno, que los que requieran la guía física la pueden recoger entre lunes, martes y miércoles y vamos a hacer seguimiento. Los otros, los que tienen el acceso a la virtualidad, ya tienen toda la guía de trabajo para estas 2 semanas. En Bogotá, durante estas 2 semanas, los niños no están en vacaciones, hemos insistido.
Hay trabajo, está colgado en la página de la Secretaría, en red académica. Los profesores tuvieron acceso el viernes, el sábado, hoy, y organizaron su trabajo. Por lo tanto, esos papás recogen las guías o físicamente o virtualmente van a acceder a todas las guías de trabajo. Los niños y los papás tenemos que trabajar y estudiar en casa y lo estamos viendo como una oportunidad de transformar la educación. Angie Camacho de Noticias Caracol. Buenos días, alcaldesa. Yo quiero saber si de pronto ustedes plantean algún tipo de alivio tributario, extensión de plazos, correr fechas, créditos con Bancoldex para no solamente quienes pagan sus impuestos predial y carreteica, etcétera, sino también de pronto para los empresarios. Por ahora nuestra principal preocupación son los ciudadanos. Todos aquí vamos a tener un pequeño costo, todos. Y lo tenemos que ir asumiendo. Yo quisiera invitar a los ciudadanos a que no nos dejemos acumular. Por ahora, hasta el 3 de abril, ya tenemos un descuento tributario, ya está vigente. El descuento tributario del 10% por pago de cualquier impuesto, vehículos, ICA o predial, antes del 3 de abril. ¿De acuerdo? Antes del 3 de abril. Vamos a mantener ese y acojámonos a ese. Ese es el que ya está vigente. Por ahora solo va a funcionar ese. Por ahora vamos a ir monitoreando la situación, pero aquí, insisto, todos vamos a asumir un pequeño costo. En el bolsillo de la salud, en el bolsillo del gobierno, en el bolsillo de las familias, en el bolsillo de las empresas. Todos vamos a asumir en este momento el mínimo costo y la menor afectación teniendo la mayor protección. Eso es la alerta amarilla. La alerta amarilla, si cumplimos las normas de cuidado, a los empresarios les diría, la mayor colaboración que ustedes pueden aportarle a la ciudad en este instante es organizar sus 3 turnos. Que unos empleados entren a las 7 de la mañana, otros empleados entren a las 10 de la mañana y otros entren a las 12 del día. Así lo está haciendo la Alcaldía de Bogotá. Eso nos va a evitar que tengamos picos excesivos de gente en Transmilenio. Ya hoy tenemos 20% menos de usuarios en Transmilenio, pero necesitamos seguir teniendo menos y sobre todo no tener picos. Yo voy a publicar ahorita para que me entiendan cuál es la diferencia entre un día normal con los 2 picos que tiene Transmilenio o un día como el domingo en donde tenemos a lo largo de todo el día, no hay picos, a lo largo de todo el día va pasando la gente. Esas son las 2 contribuciones principales. Por ahora el descuento tributario del 10% hasta el 10 de abril, hasta el 3 de abril, perdón, y vamos a verificar. Yo entiendo que todos los bancos, no veo qué autorización necesitan, pero deben tener servicios de pago en línea. Si alguno no lo tiene, se lo facilitamos. ¿Qué sabemos al respecto, Juan Mauricio? Sí, alcaldesa. Los bancos que pueden recaudar impuestos, predial, etcétera, son aquellos que pasan un test, digamos, que aplica la Secretaría de Hacienda y que en este momento son la mayoría. Nosotros, en todo caso, pues estamos revisando el modelo para poder ampliar un poco como la facilidad para algunos que todavía no están clasificados. Eso lo vamos a revisar en estos días y se los comunicaremos. María Fernanda Martínez de City TV. Alcaldesa, muy buenos días para los miembros de su gabinete. Bueno, entiendo y escucho sus declaraciones en torno al aeropuerto. Sin embargo, nosotros ayer preguntamos en Migración Colombia por la alerta que hizo la Procuraduría y Migración Colombia dice que es la Secretaría de Salud la encargada de disponer del personal de sanidad y de toda su dotación para proteger a los usuarios y también, por supuesto, a ellos mismos. Entonces, ¿quién está a cargo de este personal realmente? Y la segunda pregunta va hacia los supermercados. Vimos este fin de semana, tal vez por el pánico, largas filas y aglomeraciones. Entonces, no sé si se puede hacer un llamado a los supermercados para que regulen el ingreso. En otros países, por lo menos, dejan ingresar 15, 12 personas en los supermercados, digamos, de barrio. ¿Cómo hacer para regular las aglomeraciones en estos puntos de la ciudad? Le pido a Migración Colombia al aeropuerto que no sea irresponsable y no diga mentiras. No puede ser que ahora con los impuestos de Bogotá le tengamos que subsidiar a un concesionario multimillonario
el personal que él debe tener para administrar la infraestructura que se comprometió a administrar. ¿Qué tal que nosotros le tuviéramos que subsidiar al aeropuerto los vigilantes o los administradores? Es responsabilidad del aeropuerto tener el personal que se requiera para cumplir con las normas del Gobierno Nacional. Es responsabilidad de Migración Colombia cumplir con las instrucciones que le ha dado su jefe, el presidente de la República, de tener el personal para verificar el protocolo que el mismo presidente ordenó. Esa responsabilidad es de Migración Colombia y del aeropuerto. No se pueden venir a lavar las manos recargando el sistema de salud pública de Bogotá. De manera que no le va a colapsar solamente la contaminación del aire, no solamente la temporada invernal, no solamente el coronavirus, sino la irresponsabilidad de Migración Colombia del aeropuerto. Sean serios, señores. Sean serios. Lavémonos las manos para prevenir el coronavirus, no para dejar de lado las responsabilidades que tenemos. Cumplir el protocolo de la Presidencia de la República para Migración Colombia, que es quien debe hacer la verificación de quienes entran por viajeros, es una orden del presidente a Migración Colombia y al administrador del aeropuerto. Deben cumplirlo. Deben cumplirlo. Yo no voy a lidiar con una cuarta amenaza que sea la lavada de manos y el incumplimiento de Migración Colombia del aeropuerto. Suficiente con que tenemos 3, a diferencia del resto del país. 3 amenazas. De manera que yo llamo aquí a cada quien a que haga su tarea como le corresponde. Y en cuanto a las filas, ya me refería a eso, el acaparamiento no nos va a cuidar. No hay problemas de abastecimiento en Bogotá, vuelvo a reiterarlo. Vuelvo a reiterarlo, no hay problemas de abastecimiento. El abastecimiento es normal hasta este momento en todos los productos, en todas las grandes superficies, en Corabastos. Así lo estamos monitoreando con Corabastos, Fenalco, la ANDI y muchos otros empresarios. De manera que desabastecimiento no hay. Si lo que hay es miedo, llama a la gente a la calma. Con acaparar productos no se va a cuidar, su merced. En vez de acaparar, lávese las manos. En vez de acaparar, procure que los demás que están a su lado se laven las manos. No salude a nadie de eso. Yo tengo esta es la mascarilla que está produciendo las microempresarias de Bogotá, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer, a quien le agradezco mucho que muy rápidamente las contactó y las puso a producir. ¿Ustedes saben ya qué he visto en estos días? He visto a gente con una mascarilla aquí abajo, ¿no? Saludándose de beso. He visto a gente con una mascarilla así, saludándose de beso, dándose la mano, saludándose de abrazo. Doble desperdicio de la mascarilla y se está contagiando, su merced. Los besos contagian, los abrazos contagian, la cogida de manos derecho contagia, el puñito también contagia porque es la piel. No contacto físico, por favor. Yo sé que todos somos amorosísimos, ¿sí? Todos somos amorosísimos. Nos vamos a saludar así, o así, ¿no? O así. Cero contacto. Eso es realmente lo que nos va a proteger. Además de lavarnos las manos e hidratarnos, tenemos que entender esa segunda instrucción. Nos cuesta porque va contra nuestra naturaleza. Nos cuesta por eso, nos cuesta porque va contra nuestra naturaleza. Pero tenemos que cumplirla, de lo contrario podemos propagar innecesariamente muchos virus, no solamente el de coronavirus, muchos virus, de gripa y de otros virus. Juan Manuel Reyes de Publimetro. Alcaldesa, secretarios, buenos días. Viendo que ya se presentó el primer caso en el área de influencia de Bogotá, como lo es el municipio de Subachoque, que se está teniendo a través de Facatativá, ¿cómo ha sido la cooperación de la alcaldía, de nuestras administraciones locales, tanto en Bogotá como en Cundinamarca, para controlar esta situación? Y por otro lado, ¿se prevé en algún momento, si se llega a agravar la emergencia, Dios no lo quiera, que haya un cierre de fronteras
por ejemplo, Mosquera, con Siberia o con Chía? Esto que no. Primero, no tenemos fronteras, todo lo contrario. Este no es el momento de codazos ni dejarle solo al vecino. Nosotros estamos trabajando de la mano con el señor gobernador de Cundinamarca. El señor gobernador de Cundinamarca fue el primer gobernador del país que expidió de manera espejo las mismas normas de alerta amarilla que expidió Bogotá, porque lo coordinamos directamente con él. Y estamos trabajando para que su Secretaría de Salud está coordinando con la nuestra las mismas normas de alerta amarilla y de atención médica. Yo anoche me comuniqué con él cuando tuvimos conocimiento del primer caso en Cundinamarca, una persona en Facatativá. Lo que necesitamos aquí no es empezar a darnos codazos y a dejar tirado al vecino ni a echarnos culpas. Lo que necesitamos aquí es trabajar unidos, unidos. Las áreas metropolitanas, las altas aglomeraciones urbanas, trabajando en conjunto con nuestra respectiva gobernación, adoptando las mismas y repitiendo y aplicando los mismos mensajes de cuidado individual, cuidado colectivo y atención médica. José Mujica. Usted y su equipo, principalmente, a saber si hay planes directamente a la población vulnerable, su opinión respecto al aparente cierre de la frontera, y además también conocer si existía la posibilidad de coordinar reuniones de ustedes con Insisto, yo me acojo, pero además respaldo todas las medidas que ha tomado el señor presidente de la República. Yo creo que el cierre de la frontera con Venezuela era una medida indispensable y urgente, que más que para aislarnos es sobre todo para tener controles más eficaces. Sé que es una tarea difícil, el gobierno nacional nos explicaba el sábado, el señor presidente, lo que le implica en términos de logística al Ejército de Colombia cerrar la frontera. El señor presidente nos decía, son más de 3.500 efectivos de la fuerza pública que deben trasladarse a reforzar el custodio de la frontera. De manera que no es una decisión logística fácil. ¿Qué coordinación se haga o no con el gobierno de Venezuela? Eso le corresponde al señor presidente de la República, no a nosotros como gobierno local, y nosotros respetamos la autonomía del presidente en esa materia. Lo que yo sí creo es que esa coordinación es indispensable, no solamente para el cierre de la frontera, sino para cuidar a los connacionales. En Bogotá estamos atendiendo a todo el mundo. En nuestro hospital, en nuestros centros de salud, en nuestros CAPS, no se le niega atención a nadie, a nadie. Aquí estamos en una emergencia como humanidad, una emergencia humanitaria, y Bogotá la está atendiendo como tal. Pregunta José Antonio Jiménez de Enlace Bogotá.5 y finaliza Carlos Martínez de Radio Santa Fe. Alcaldesa, con los muy buenos días, igualmente para el gabinete. Alcaldesa, aquí en la parte de arriba. En la parte, bueno, alcaldesa. Alcaldesa, ustedes han contemplado por parte de la Secretaría de Comunicaciones, esta mañana, lo digo es porque esta mañana ya algunos medios masivos han empezado con el teletrabajo, están trabajando desde su casa algunos periodistas. Se ha contemplado la posibilidad de que los periodistas que siempre estamos acompañando sus intervenciones, las ruedas de prensa como el día de hoy, se puedan hacer de una manera virtual y con una manera exacta, de pronto por la inmediatez de algunos de los interrogantes que tienen los periodistas. Eso en el caso suyo, que es la cabeza del distrito en este momento, y que pueda haber una interacción directa con usted y, no sé, lo posible también más adelante con los diferentes secretarios del gabinete. Esto para contribuir un poco con la situación que en este momento estamos llevando. Sí, de acuerdo. Nosotros ya estamos haciendo trabajo en casa. 1/3 por lo menos de los empleados del distrito se están quedando a trabajar en casa. Eso lo organizó y coordinó nuestra Secretaría General con todas las entidades del distrito. Hoy muchos, empezando por mí, nos movilizamos en bicicleta. Yo desde el viernes decidí que si nuestros ciudadanos tienen que usar Transmilenio y bicicleta, su alcaldesa usará Transmilenio y bicicleta. Punto. La única manera de liderar en la vida es liderar con el ejemplo. No hay otra. Eso no es diciéndole a los demás cómo se tienen que comportar. Es uno actuando como le está pidiendo a sus ciudadanos que actúen. Y por supuesto que siempre estaremos dispuestos a hacer
ruedas de prensa o cualquier otra actividad virtual. Vamos a organizar un poquito mejor la logística, podemos usar muchas plataformas, entre ellas Facebook Live, etcétera. Catherine, nuestra jefe de prensa y nuestro equipo de comunicaciones, cuando así se requiera, les dará las instrucciones al respecto. Finaliza Carlos. Alcaldesa, buenos días. Quisiera que nos explicara el convenio o el pacto que se suscribió con los integrantes de la región central o RAPE en los últimos días en lo que tiene que ver con el control de emisiones de CO2 en la región. Esto en el marco del pacto de Sumapaz. Ustedes recuerdan hace, ¿cuánto fue eso? ¿15 días tal vez? 2 semanas. Fuimos hasta el páramo de Sumapaz. Sí. Esto ya parece una eternidad, pero estuvimos con los ciudadanos y gobernantes que dependemos del páramo de Sumapaz y Chingaza para tener agua. No es solo Bogotá. Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila. 5 departamentos y la ciudad capital dependemos del páramo de Sumapaz y Chingaza para tener agua potable. El páramo de Sumapaz solo este año ha registrado más de 3 incendios. Solo este año. El que tenga dudas de que estamos ya no en cambio climático, estamos, como lo declaramos los 5 gobernadores y yo, en el páramo de Sumapaz, estamos en crisis climática. Por cambio climático pagamos hace rato. Por no haber tomado las medidas a tiempo para evitar el calentamiento de la Tierra, ya vamos en 1.1 grados adicionales de calentamiento. El día que lleguemos a 1.5, para decirlo en términos coloquiales, de verdad nos vamos a fritar. Si vamos en 1.1 adicionales es porque no nos tomamos en serio en su momento las medidas. Es porque con el calentamiento global ha pasado lo que con muchos en el coronavirus. No es tan grave, ya vamos a ver. Lavarnos las manos es tan tonto, que se las laven otros. Eso, sigamos con la mascarilla colgando aquí, saludémonos de beso, que eso no es tan grave. A mí no me va a dar, yo soy sanísimo. Pandemia quiere decir que a cualquiera le puede dar. A mí me puede dar. A cualquier ciudadano que me esté escuchando le puede dar. Eso quiere decir pandemia. Hoy todavía, ¿cuánto nos dio el dato de la encuesta de cultura ciudadana? Hoy todavía 75% de los bogotanos creen que ellos no tienen ningún riesgo de que les dé coronavirus. Cualquiera de nosotros puede llegar a contagiarse de coronavirus. Cualquiera de nosotros, cualquier ser en el planeta Tierra. Es muy importante que entendamos eso. Yo me considero una persona muy sana. Ustedes me conocen, yo soy una persona muy enérgica, trabajo largo, trabajo duro, monto en bici, hago deporte, como balanceado. A mí me puede dar coronavirus mañana, a pesar de todos esos buenos hábitos de vida. Trabajo largo, duermo poquito, tengo otros factores de riesgo. A cualquiera le puede dar coronavirus en el planeta Tierra. Si a usted le preguntan, ¿usted cree que se podría contagiar de coronavirus? La respuesta es sí. Esa es la única respuesta correcta. La respuesta es sí. Me podría contagiar. Para no contagiarme, me voy a lavar las manos. Bien y por lo menos cada 3 horas. Para no contagiarme, me voy a hidratar. Bien y cada 3 horas. Para minimizar ese riesgo, me voy a quedar en casa trabajando o con el estudio de los niños, sí puedo. Si no puedo, voy a ir en horarios distintos al horario pico de la mañana y la noche a trabajar o a estudiar. Y en ningún caso voy a asistir a una aglomeración de más de 500 personas. Esa es la única manera de responderse, sí puedo contraer el coronavirus, pero no lo voy a contraer porque voy a cambiar estos 5 comportamientos. Esa es la única respuesta correcta. Cualquiera que esté contestando distinto está desinformado o no ha entendido.
Por eso tan importante la pedagogía. Este fin de semana, de hecho, le pido excusas, pero fue una fuerza mayor, por ejemplo. Tuvimos un daño en una red matriz de un tubo en Engativá. ¿No? Como si ya no tuviéramos calamidad suficiente, se dañó un tubo de la red matriz y tuvimos que dejar a varios barrios de la localidad de Engativá sin agua mientras hacíamos el mantenimiento. Le agradezco mucho al personal de la empresa de acueducto de alcantarillado que voló y logró en 26 horas, creo, 26, 28 horas, restablecer el servicio. Pero entiendo la preocupación que manifestaron muchos ciudadanos de Engativá porque no tuvieron agua. De manera que esto que nos dio un poquito de contexto global, tu pregunta, estamos en crisis, ya no solamente en cambio, estamos en crisis climática. Si alguien tiene duda de que estamos en crisis climática, que venga a Bogotá. Yo llevo 10 semanas de alcaldesa, he tenido 3 inundaciones, 2 granizadas, 3 incendios en el páramo de Sumapaz, 4 en el resto del país que también terminan llegando a Bogotá y nos contaminan el aire. Y una pandemia global. Por si alguien duda que estamos en crisis climática y que nos tenemos que cuidar, que venga a Bogotá. Yo aquí le puedo contar en 10 semanas de experiencia la múltiple evidencia que tenemos de que sí hay crisis climática y de que sí nos tenemos que cuidar. Y que reforestar el páramo de Sumapaz, como lo queremos hacer en la RAPE, esos 5 departamentos y Bogotá, en por lo menos 30.000 hectáreas es indispensable. Es tan indispensable como hacer el metro. Es tan indispensable como mejorar la red de hospitales. Es tan indispensable como lavarnos las manos en este momento. No saludarnos ni de besos, ni de abrazos, ni con ningún contacto. Es igualmente indispensable. De manera que a quienes todavía no lo conozcan, los invito a conocer la declaración de crisis climática que hicimos los gobernadores del Meta, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y la alcaldesa de Bogotá sobre crisis climática en el páramo de Sumapaz.